Hoy tenemos nuestro invitado, lo primero, Imi Peña. Él es el director de estrategia digital en Go Big Consulting y también profe de esta universidad también, ¿no? Correcto. Am, entonces, Jimmy no solo enseña teoría, pero también está en la cancha todos los días ayudando a marcas a crecer en entornos súper competitivos. De hecho, en Go Big logró que la operación digital creciera más que 25% en su primer año, ¿cierto? Y lo que me gusta mucho de su perfil es que combina con lo académico también con lo práctico. Sí, es muy interesante. Y hacen más cosas con FinTech, con B2B, vamos a hablar un poco más de eso. Jimmy, bienvenido a la podcast y qué gusto tenerte acá. Bueno, arrancamos con una pregunta muy grande. ¿Listo? Va. Muchas fintechs en LATAM logran construir productos increíbles con equipos increíbles, ya sabemos en Latinoamérica. Pero cuando intenta crear una marca que realmente conecte con la gente, se fallan. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, Tom, yo creo que lo primero, y tú lo dices muy bien en la pregunta, es los productos que construye Latinoamérica alrededor de FinTech normalmente son geniales. Y hablo de que no más en Colombia, hablando del ecosistema Colombia o el ejemplo de Brasil con Pix y todos los ejemplos que ya hemos visto de FinTech, las soluciones tecnológicas son realmente muy buenas, incluso mejores que en mercados donde uno creería que no, que puede ser mejor, como por ejemplo Estados Unidos. Yo diría incluso que las soluciones de FinTech de Colombia incluso son mucho más versátiles, mucho más amables, mucho más user-friendly que muchas soluciones en Estados Unidos. Entonces uno dice como, ok, ¿por qué? Claro, se desarrollan productos grandiosos porque también tenemos necesidades muy puntuales y necesidades también grandiosas. Entonces ahí creo que es un checkbox que ya está hecho porque el producto está genial, que es lo más difícil. Luego viene el reto de la marca, que es en donde hay muchas oportunidades de mejora, porque es en donde no tenemos tanto expertise. La realidad es que crear una marca pocas veces tiene correlación directa con el gran producto o el buen producto. Hay grandes marcas con productos desastrosos, como hay productos geniales con marcas desastrosas. Entonces, la creación de la marca está totalmente ligada a la creación de una historia, porque las personas, tú y yo, no recordamos una lista de beneficios que nos dé un producto versus otro. Lo que recordamos es lo que nos hace sentir ese producto. Si confiamos en él o no, nos basamos 100% en las historias. Piensen ustedes, por ejemplo, en la marca de carros en la que confían, en la marca de celulares en la que confían. Eh, de hecho, muy pocos de nosotros tiene en su mente las características técnicas que hacen que ese producto sea mejor que otro, pero nos basamos es en la marca, en la confianza que nos da esa marca, en una marca reconocida. De hecho, en Latinoamérica y en Colombia hay un dicho muy curioso de la cultura popular que es marca pollito. No sé si lo has escuchado alguna vez. Yo no soy de Colombia, pero me parece buena. La marca pollito es una marca desconocida, así le decimos aquí a las marcas desconocidas. Y en el mercado colombiano significa desconfianza. Y es como, ¿y eso qué marca es? Ah, eso es marca pollito, no compra eso. Entonces, si nuestra cultura y nuestro comportamiento ya sabe que crear marca genera confianza, ¿por qué la invertimos más a la sofisticación de la creación de marca? Creo que es ahí donde está la gran oportunidad. Bueno, y o sea, específicamente con B2B, eso, o sea, lo pensamos mucho en VAS, es B2B FinTech. ¿Cómo puedes como humanizar un producto que es B2B? Estás vendiendo, o sea, a una compañía, no a una persona. ¿Cómo puedes humanizarlo y crear como historias por marketing de B2B? Bueno, creo que la gran oportunidad del B2B es que tenemos que recordar que detrás de una empresa también hay personas. Eh, y personas que tienen miedo, que tienen metas de ventas por cumplir, que tienen metas de revenue por cumplir y esa persona está todo el tiempo pensando en su calendario comercial, en su calendario
de inversión, que tiene que responder con ciertos números para la alta gerencia, y es exactamente igual que un consumidor final. Lo motivan las mismas emociones. Entonces, cuando nosotros en nuestros negocios queremos ganarnos a esa empresa, a ese B2B, nos concentramos en la empresa. Que cuál es su margen, cuánto tiene, qué margen tiene con el proveedor actual y cómo yo se lo puedo mejorar. Y empiezo a competir en números, casi que hasta el punto de sacrificar mi rentabilidad o incluso perder o ir solo a cubrir los gastos operativos, en función de atender las necesidades de la empresa. Y quien toma la decisión se me olvidó por completo. Se me olvidó que esa persona, él o ella, está ahí sentado y que tiene que llegar a noviembre y cerrar su año fiscal con un más tanto por ciento. Y, y a lo mejor está esperando ese partner que quiera sumarse a sus necesidades y a sumarse a sus miedos y a sus motivaciones. eh, y a lo mejor ahí está la oportunidad de conectarse con él o con ella y no con la empresa. ¿Y cómo se logra esa balanza entre los números que son muy importantes por negocios y también inversionistas, ¿no? Y también como contando una historia. ¿Cómo tú puedes como hacer esta balanza perfectamente? Eso es un ejemplo bastante difícil. Creo que la forma más interesante de abordarlo es cuando vemos, por ejemplo, el deporte. Em, si ustedes ven, por ejemplo, para los que son amantes del fútbol, Cristiano Ronaldo. Entonces está la historia de Cristiano Ronaldo, el tipo que no tenía un talento tan innato como Messi, por ejemplo, pero la historia de Ronaldo es esa historia de entrenamiento, superación, de darlo todo, y alrededor de eso se generó un mito, una historia que va a durar muchos años, porque incluso si ustedes ven los atletas olímpicos, celebran como Cristiano Ronaldo porque la historia de un atleta olímpico es la historia de llevo construyéndome 20 años, llevo trabajando tanto, llego primero, hago más que todos los demás y así es que me vuelvo bueno. Eh, Mientras que la historia de Messi es la historia de el hijo de dioses que nació bendecido. Entonces es una historia que se engancha con otro tipo de personas, pero la mayoría de personas luchadoras que se construyen, que entrenan, que lo dan todo, se identifican con Cristiano Ronaldo. Ahora, si ustedes ven los números, literalmente, cuántos pasos corrió durante su carrera, cuántos goles hizo, cuántos pases, que es la data, eh, probablemente Messi tiene mejores números, ¿sabes? Pero la historia es más atractiva por el otro lado. Claro. Entonces, lo mismo en el deporte. Ustedes salen a correr o entrenan con el smartwatch eh, y están los kilómetros que corriste, te medís el sueño, bla, 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 pero nadie quiere ver eso en un comercial de Nike o de Adidas de hoy di 13% más rendimiento que ayer. Eso no conecta con nadie. Mientras que la historia de cómo cambió mi vida por cómo logré mejorar mi salud, cómo me preparé para tener una mejor vejez, son historias que las personas, con las que las personas sí nos conectamos. Entonces, en FinTech, sobre todo porque nos estamos metiendo con el dinero de las personas o con el dinero de las empresas, eh, nosotros tenemos que pensar en esa historia que queremos contar, cómo queremos conectar con las personas y luego el dato es el que afina, el dato es el que nos dice este tipo de formatos conecta mejor que estos otros, este tipo de campaña conecta mejor que esta otra, este tipo de mercado respondió mejor ante este input que este otro. Entonces la data refina, pero la historia es lo que va adelante. Sí, o sea, tienes que conectar la historia, pero también con los números, ¿no? Porque con fintechs estamos hablando sobre dinero, es algo muy importante, muy serio, así que tienes que tener esa confianza y tus como clientes necesitan como tener confianza en tu producto, ¿no? Claro, y la confianza no se construye dándote un 2% más de intereses por tus ahorros, por tener tu dinero. Porque luego sale otro que acaba de levantar capital y te ofrece el 13 y se llevó tus clientes. Entonces, que de hecho es una situación muy similar a la que está en el mercado, por lo menos el colombiano. Entonces, competir con el dato es diferente porque el dato siempre, sí o sí, va a significar billetera. Si lo que gana es el dato, el que tenga más plata gana, porque como lo dicen digamos, los analistas y los que hacen planeación de medios, y es que un gran presupuesto va a ganar.
sin importar si el mensaje es bueno, si el mensaje es malo, si tú necesitas que la gente descargue tu aplicación, el que tenga más presupuesto gana, simplemente así. Entonces, si ustedes no quieren entrar a esa pelea, los pueden sopesar con una gran historia, y la gran historia es difícil de igualar. Hacerle sentir algo a una persona, hacerle sentir seguridad o confianza a una persona, los usuarios van a preferirlos a ustedes así tengan 1 o 2% menos de rentabilidad, cualquiera que sea. Y hablando sobre historias, creatividad, quisiera tocar un topic que es inteligencia artificial y cómo se está jugando Muy de moda. en negocios. Sí. Y mi pregunta es más ahora como que tú la ves como inteligencia artificial, como un poder que se pueden usar creadores de contenido y todo eso, marketers, o algo que está llevando a que todas las marcas suenan igual, ¿no? Historias iguales. No, es súper interesante porque en las últimas 2 semanas han pasado cosas muy interesantes con inteligencia artificial. La, la, la primera es la publicación de un paper del MIT de hace 2 semanas que revelaron literalmente que solo el 95% de los proyectos de inteligencia artificial a nivel mundial son rentables o han generado algún tipo de ganancia. Perdón, no lo han generado, el 95% no lo han generado, solo el 5% sí. Entonces uno dice, pero estamos en pleno hype de la inteligencia artificial, ¿cómo así que no está generando rentabilidad de ningún tipo? Y la respuesta es esa, es como la IA genera análisis mucho más rápido, eso es innegable. Yo puedo analizar todo el año de comportamiento de cualquier empresa si tengo los datos organizados con inteligencia artificial, lo que antes le tomaba a un departamento de análisis. Sin duda, labores contables se van a automatizar. Creo que BAS, de hecho, tiene un componente de IA y de funcionamiento y de concepto de automatizar muchas cosas que hacen la vida más fácil. De hecho, el principal concepto es que somos muy buenos haciendo cosas que no deberían hacerse. Entonces la IA entra a suplir ese tipo de cosas y es a coger todos los temas que no deberían hacerse por un humano. Pero las empresas no están estructurando sus proyectos, digamos una de las conclusiones del paper, y es, uno, las empresas no están estructurando los proyectos de forma en la que termine generando una ganancia. Son experimentos de a ver qué pasa. La segunda es que están adoptando herramientas de IA que generan un costo. Recordemos que la IA se cobra por consumo, cualquiera que sea. Esto es paquetes de tokens. Un token es cada cosa que escribes y cada cosa que recibes. Y cuando te das cuenta, armaste un proyecto gigante al interior de tu empresa, involucraste un poco de departamentos y cuando llega la factura de X proveedor de IA, hasta ahí llegó la rentabilidad de tu producto. Entonces sí, hiciste todo más rápido, hiciste todo chévere, aprendiste algo, jugaste, todo eso es valioso, pero a la hora de ver la caja registradora en realidad no se movió o se movió hacia abajo. Entonces, la IA hay que tener cuidado con el hype y hay que ponerle más cuidado a la estructuración de un proyecto de adopción de IA antes que usar la IA para ver qué pasa. Entonces está como, hay metodologías para eso, en Gopic tenemos algunas para adoptar, sobre todo en hotelería, por ejemplo, pero no nos atrevemos a decir que es la herramienta del futuro para la rentabilidad, aún no. De acuerdo. Pero tú, o sea, con GoBig trabajas mucho con ahora, imagino, o sea, compañías que usan inteligencia artificial, ¿no? ¿O es su producto, inteligencia artificial, desde FinTech? Ahí tenemos una empresa de fintech que ofrece créditos de libranza para pensionados y tiene un componente de inteligencia artificial para evaluar el riesgo de digamos, de su portafolio. Pero si ustedes lo ven así, pues creo que la banca tradicional lleva haciendo eso un poco más de tiempo, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Ya los algoritmos tienen una buena edad, ya son mayores de edad. Entonces, creo que ahí no está el core. Al interior de nuestra compañía utilizamos inteligencia artificial para mejorar la rapidez con la cual, digamos, producimos contenido.
Entonces nosotros medimos cuánto se demoró un video promocional conceptualizado por nosotros, pero ejecutado por una IA, y con qué IA es más valioso o más rentable hacerlo. Y hemos tenido impactos del 2-3%, que pues es positivo, pero no, pues no es grandioso como uno creería que es. Obviamente hay compañías de otros tamaños que su producto es inteligencia artificial, pero, pero definitivamente hay que estructurarme, es más importante la estructura que la herramienta como tal. Bueno, entonces, Jimmy, una pregunta para cerrar. Claro que sí. Imagina que un emprendedor de un fintech en Colombia tiene muy pocos recursos, ¿sí? Para arrancar, crear una estrategia digital. Y si te lo encuentras y te pide un consejo rápido y práctico, ¿qué le diría para empezar con, o sea, impacto desde el día uno? Bueno, yo creo que le daría como los 3 pasos para arrancar, y es, primero, crear un ecosistema robusto. Antes de invertir $1, $1 en marketing, creen un ecosistema robusto de medición y de atribución. Si bien la atribución es un marketing mix modeling, es bastante robusto, es un expertise, digamos, bastante valioso, pero yo tengo que saber de dónde vino un cliente, a quién se lo atribuyo, cuánto me costó traerlo, y esa estructura toma meses. ¿Qué pasa normalmente con el emprendedor, sobre todo, no solo en fintech, sino en digital native, cualquiera que sea? Es, creo una aplicación, ya está lista, la testé, la probé con usuarios, está lista, salgamos. Metámosle pauta y empecemos a, que nos pasó con uno de nuestros clientes favoritos, que es Oye de J Balvin, y es, salgamos a buscar descargas, pero no había herramientas para medir desde dónde se descargaban. Entonces, si tú no sabes qué te está funcionando, ¿cómo optimizas? Si no sabes qué anuncio está funcionando mejor, ¿cómo optimizas? Si no sabes qué tipo de mensajes o qué copies te están funcionando mejor, ¿cómo optimizas? Entonces, lo primero es crear una infraestructura robusta que mida todo, que etiquete todo, y esto toma tiempo. Lo segundo es creen una historia. Antes de salir, su producto, lo bueno de los emprendedores en fintech es que ya solucionan eh, o ya tienen la historia medio hecha, porque la mayoría de productos se crean para mostrar, para solucionar un problema radical, sobre todo en Latinoamérica. Entonces ya la historia está empezada, hay que contar una mejor historia para que las personas se conecten. Y el tercer punto es hagan una proyección financiera solo de pauta o solo de publicidad, que es hacer una proyección de cuántos clientes van a venir si hago esta inversión. Hagan una proyección a un año y con ese plan empiezan a ejecutar. Porque pasa mucho que se ejecuta el primer presupuesto, no funcionó y lo cortan al segundo mes. Pero resulta que una buena planeación habría revelado que el primer y segundo mes no iban a haber muchos resultados, pero desde el tercero sí. Entonces en realidad hubo un desperdicio de dinero. O lo contrario, empiezan con muy poquito y dan resultados pequeños, pero la proyección les habría dicho que pudieron haber empezado mucho más grande. Entonces, el ejercicio de proyectarse, al igual que pues, en finanzas de cualquier área de la vida, funciona bastante. Perfecto. Bueno, gracias Jimmy por tu tiempo y tus insights fueron increíbles. Gracias, Tom, a ti por la invitación, a Vas y a La Frontera Podcast.